¿verdad? A ver, joven, presten atención, ya vamos a hacer una silencio, por favor, ya. Se acabó la conversación. Cierren ahí atrás, por favor, las cortinas para que se pueda ver bien la presentación. Allá. Las cortinas, no las ventanas, las cortinas. Haciendo calor, así que las ventanas dejan bien. Ok. Ya, la semana pasada hemos estado hablando acerca de los delitos contra la integridad sexual. Ya nos hemos centrado en lo que es el estudio del IME. El IME es considerada la barrera jurídica para nuestros amigos, los abogados, cuando se habla del tema de violación sexual, ¿verdad? Tiene que existir físicamente signos de coito a nivel del IME que están caracterizados por la presencia de ¿qué? De desgarros. La presencia de desgarros indica que se trata de un IME desflorado. Ahora, los desgarros pueden ser recientes o pueden ser desgarros antiguos. Se toma como límite 10 días. Hasta 10 días se considera desgarros recientes. Pasados los 10 días son considerados desgarros antiguos. Y las características que muestran los desgarros antiguos son las mismas, así tenga 12, 14, 15, 20 días o tengan 8 años, 10 años. Entonces no hay forma de poder determinar objetivamente si un desgarro antiguo corresponde a un hecho de hace 2 meses o de hace 5 o 6 años. ¿Ok? Esa parte quiero que entiendan. Hemos dicho también que vamos a tener en cuenta la clasificación de Gilbert Galloway respecto a los tipos de ellos. Hay ímenes típicos, que son 3. Tenemos el himen circular, también denominado anular o elíptico. Luego tenemos el himen semilunar o falciforme, que se muestra como una media luna en la parte inferior. Anda a traer una silla, me perturba si te ves preparado. Anda a traer una silla. Y tenemos el himen bilabiado, ¿no? Que presenta concentrado dos labios verticales. Son los hímenes denominados típicos. Y los hímenes denominados atípicos, ahí tenemos una gran variedad, como el festoneado, el filiforme, el perforado, el tabicado, ¿no? Son hímenes que no tienen características habituales, por así decirlo. ¿Cuál es la etiología de los desgarros himeniales? El 99% de los desgarros himeniales están causados por el acto sexual, que es la cópula. El 99% de las veces el himen se rompe, el himen se desgarra debido a la cópula, que es el acto sexual, ¿no? Hay un 1% que corresponde a otras causas, que pueden ser causas accidentales, como algún traumatismo que genera la introducción de objetos a nivel de la vagina. Puede haber maniobras masturbatorias, maniobras que pueden ser autoinfligidas o causadas por la pareja o por otra persona, ¿no? A nivel de la zona genital, específicamente del himen. Pueden haber enfermedades, procesos patológicos que cursan con lesiones a nivel genital y pueden causar lesiones a nivel del himen, con rotura, pequeños desgarros o pequeñas zonas de necrosis, dependiendo del tipo de enfermedad de transmisión. Pero esas causas de ruptura del himen o causas que generan desgarro del himen, que corresponden al 1%, pues son las más escasas, por así decirlo. Y ahí la misma estadística lo dice, solamente es el 1%. Mientras que el 99%, como ya sabemos, corresponde al coito o coco. ¿Cómo se manifiesta clínicamente la ruptura del himen? Hay que tener en cuenta que cuando hablamos de ruptura de himen,
corresponde a lo que se siguen quedando matados. No estarán dejando una aula sin cita. ¿Seguro? Sáquenle el cine. No estarán dejando una aula sin ya, a ver, hablar de desgarro de himen es hablar de desfloración. Cuando el himen se rompe, cuando se generan estos desgarros, que son evidentes en el examen clínico que se le realiza a la presunta víctima de delito contra la integridad sexual, entonces nosotros observamos los desgarros. Pueden ser recientes, pueden ser antiguos, pueden ser completos, pueden ser incompletos. La sola presencia de un desgarro ya me indica que hubo, ¿qué cosa? Coito o coito. Hubo penetración. ¿Sí? Por eso se considera el himen la barrera jurídica. Y también, si vemos desde otro punto de vista, la barrera anatómica. Porque ahí vamos a tener la manifestación física del coito. ¿Sí? Ahora, clínicamente, ¿de qué se acompaña esta ruptura himenial? Dolor y sangrado. Es lo que habitualmente acompaña a la ruptura. Mientras más extenso sea el desgarro hacia la pared vaginal, mayor será el dolor y mayor será el sangrado. Pero podrá haber una situación en la cual ocurra la cópula o el coito vaginal y sea la primera vez de esta mujer que tiene relaciones sexuales y no sangre, no le duela. ¿En qué situaciones? En el himen complaciente, o también denominado himen dilatable, y la otra variedad que es el himen dilatado, ¿no? Aquellos que poseen un orificio himenial que sobrepasa ¿cuánto? 2,5 centímetros de diámetro, por eso no se olvide. 2,5 centímetros de diámetro. Esa es la medida que corresponde al himen que permite la penetración sin romper. Entonces, los signos clínicos hay que poder identificarlos adecuadamente para poder reconocer si se trata de un desgarro reciente o si se trata de un desgarro antiguo. En el desgarro reciente, ¿qué vamos a encontrar? Ya hemos dicho, sangrado. ¿Qué más? Dolor. ¿Qué más? El desgarro puede ser completo. Se dice que un desgarro es completo si es que éste llega hasta el borde de inserción del dedo. Ocupa toda la orla. Podría decir toda la anchura del dedo. O puede ser incompleto cuando no llega hasta el borde de inserción. El desgarro himenial tiene la forma de una V. Y eso es importante, porque esta forma me permite diferenciar de lo que se conoce como escotadura congénita, que es una alteración congénita que muchas veces puede generar confusión y confundirse con ¿qué? Con un desgarro incompleto. ¿Okay? El desgarro puede ser único o puede haber múltiples desgarros. Puede haber combinaciones, puede haber un desgarro completo, otro desgarro incompleto, o dos completos, o dos incompletos, no es variable. Aparte, van a haber otras lesiones confusas asociadas, como son, puede haber equimosis, puede haber tumefacción,
puede haber edema, congestión en la zona, ¿no? Que son lesiones contusas asociadas a esos desgarros. ¿Okay? Eso es todo lo que podemos encontrar en los desgarros recientes. Ahora, la forma del himen también influye en la localización de los desgarros. El himen de tipo anular o circular suele romperse a horas 2, 5, 7 y 10 de acuerdo a la carátula del reloj. Hablamos la semana pasada, ¿no? La carátula del reloj, imaginemos un reloj de agujas. Si el desgarro está localizado en la parte media superior, será horas 12, la parte media inferior 6, hacia mi derecha la parte media 3, hacia mi izquierda la parte media 9, ¿no? Y así puede estar la 1, la 2, bien. Son horas exactas, no hay 1 y media, 45, 2 y 20, ¿no? Son horas exactas. ¿Por qué el himen anular se rompe en estas horas generalmente? ¿No? Por la simetría que tiene. Entonces, si yo me ubico 2, 5, 7 y 10, tenemos más o menos 2, acá, 5, acá, 7 y 10. Entonces hay una simetría entre los dos desgarros superiores y los dos desgarros inferiores. Vamos a ver la imagen. El himen semilunar, que tiene esta forma, ¿no? Como una media luna hacia abajo, se va a romper a horas 4 y a horas 8. También hay simetría. A horas 8 y a horas 4. Y el bilabiado, que tiene esta forma, se va a romper generalmente, no es que sea una regla, sino es que con mayor frecuencia, ¿dónde vamos a encontrar los desgarros? Se va a romper a horas 12 y a horas 6. Como vemos aquí, ¿no? Ahí podemos ver claramente los desgarros. Este es un himen angular o circular, denominado, donde vemos claramente los desgarros a horas 2, 5, 7 y... ¿Por qué? Por la simetría que tiene esa forma. El himen semilunar a horas 4 y horas 8. Y el himen bilabiado a horas 12 y a horas 6. Es con los horarios, por así decirlo, con que mayor frecuencia se rompe estos tipos de... ¿Cuáles son los tipos de desgarro clasificados desde el punto de vista de su extensión? Hemos dicho que el desgarro puede ser completo o incompleto. Será completo si ocupa toda la extensión de la orla, todo el grosor de la orla. ¿Y llega hasta dónde? Hasta el borde de inserción. La forma, observen, es la forma de una U, ¿verdad? Y si no llega hasta el borde de inserción, será un desgarro incompleto. ¿No? Esos son los dos tipos de desgarros, también denominados parciales. La forma es muy importante. ¿Por qué? Porque la forma del desgarro me permite diferenciarlo de una anomalía estructural congénita que se llama escotadura congénita, que suele encontrarse muchas veces en los himenes, y que si uno se confunde puede atribuirle naturaleza traumática a algo que es congénito, y lógicamente pues con un informe pericial que confunda una escotadura congénita con un desgarro incompleto, pues se está poniendo en una situación complicada a un acusado, ¿verdad? Entonces hay que poder reconocer las características tanto de la escotadura congénita como del desgarro antiguo, incompleto. ¿Okay? La escotadura congénita no llega hasta el borde de inserción, tal cual pasa con el desgarro incompleto, que tampoco llega hasta el borde de inserción. La escotadura congénita tiene un fondo romo, redondeado, tiene bordes regulares, no se afrontan y tiene el signo de la U. Este es un detalle importante, porque la escotadura congénita tiene la forma de una U.
mientras que el desgarro incompleto antiguo tiene forma de una U. Entonces, por un lado, la definición, desgarro incompleto, forma de U. Ahora, otro aspecto importante es que si yo al momento de examinar ese desgarro, esa escotadura, con un hisopo trato de unir los bordes, en el carro, los bordes desgarrados y hacer que se afronten, se van a juntar. Porque recuerden que eso se ha originado a partir de una membrana que estaba íntegra, que se rompió y simplemente se desgarró. Entonces, si yo trato de hacer esto, de juntar, se van a juntar. Cosa que no pasa en la escotadura congénita, porque ahí es como que faltara un pedazo. Entonces, si yo intento unir para ver la continuidad que hubiera tenido, no se va a lograr así. Siempre a ver cómo pasa. Eso diferencia la escotadura congénita del desgarro incompleto. En la escotadura congénita, los bordes no tienen signos de cicatrización, porque recordemos que es una malformación estructural congénita propia de la membrana inguinal. Pero en el desgarro, los bordes sí tienen signos de cicatrización. Vamos a ver bordes blanquecinos, blanco nacarado. La escotadura congénita generalmente tiene una disposición simétrica, mientras que el desgarro antiguo tiene una disposición asimétrica. Y acá en estos gráficos podemos ver claramente la diferencia, ¿no? Desgarro antiguo incompleto. ¿Por qué incompleto? Porque no llega hasta el borde de inserción. La escotadura tampoco llega. Pero acá nos guiamos por la forma, ¿no? Forma de V en el desgarro antiguo y forma de U en la escotadura congénita. Si yo intento afrontar, hacer que tomen contacto estos bordes, en el desgarro se va a lograr, pero en la escotadura no, porque ahí le falta un pedazo. Eso es congénito, ya nació. ¿Cuánto es el tiempo aproximado que tardan en cicatrizar los desgarros en el hígado? 10 días. Ojo, la cicatrización no implica que la membrana se va a volver a unir, sino que los bordes desgarrados se van a cicatrizar. Va a permanecer el desgarro, ¿no? Pero después de los 10 días lo que vamos a ver es la cicatrización de los bordes. Ese es el tiempo que se toma como medida para poder establecer si se trata de un desgarro reciente o de un desgarro antiguo. Más allá de los 10 días, ya hemos dicho, corresponde a un desgarro antiguo, el cual va a tener las mismas características que un desgarro que tiene 3, 4, 5, 6, 7 años. El cuadrante horario o cuadrante lineal de la Cassagne nos sirve ¿para qué? Para poder indicar de manera precisa la ubicación de los desgarros. Ya como les mencioné hace un momento, ¿no? Utilizamos el cuadrante horario y dependiendo de dónde se encuentra el desgarro, diremos a 6, a 12, a 3, a 9, a 12, a 5. Es lo que utilizamos como referencia. Aquí estamos viendo un IME de forma anular o circular completamente íntegro, con su borde libre, mantiene la integridad, la otra también, no tiene ningún tipo de lesión. Pero acá ya comenzamos a evidenciar lesiones. No se ve muy bien ahí, pero claramente en la computadora no se
puede seguirme en la porque la luz no ayuda, ¿no? Acá vamos a ver dos desgarros. Un desgarro completo que llega hasta el borde de inserción, que está localizado a horas 7, podríamos decir, y otro a horas 4. También es desgarro. La característica de este desgarro es que tiene infiltrado hemorrágico en sus bordes, una coloración rojiza, y además esos bordes desgarrados están tumefactos. Entonces ahí tenemos las otras lesiones asociadas que nos indican que se trata de un desgarro renal. Ahí en la imagen, por ejemplo, del autor se puede ver claramente. Aquí tenemos nuevamente con la flecha y el espacio vacío, que corresponde también a un desgarro reciente, donde los bordes van a estar tumefactos. Un desgarro reciente completo. Ahora sí, ahora 6. Y en esta imagen, ahora 6 también, tenemos bordes equimóticos, tumefactos, en algunas áreas de infiltrado hemorrágico, y en el fondo del desgarro ya está comenzando a aparecer un material blanquecino que corresponde a tejido fibroso. Entonces ya esto está más cerca de los 10 días que de los primeros días. Ahí también nuevamente, siguiendo la flecha, vemos un desgarro completo reciente, con infiltrado hemorrágico en sus bordes tumefactos, a nivel de las zonas desgarradas, y el tejido fibroide acumulándose a nivel del fondo. Incluso acá, no sé si lo van a ver, hay una pequeña equina. Ojo, cuando examinamos la zona genital, cuando examinamos el INE, puede ser que no encontremos desgarros, pero podemos encontrar otras lesiones traumáticas de repente en la cara anterior del INE, en la cara interna de los labios menores. ¿Qué me indicaría? No hay desgarro, pero encuentro equimosis. Intento de penetración. No de violación, porque hemos dicho que violación le corresponde al abogado, ¿no? Al fiscal, al juez. El médico no. Entonces, tentativa de penetración. Pero ojo, nosotros no vamos a colocar eso en el certificado médico legal. Podríamos explicarlo, sí, pero no lo vamos a colocar, solamente los hallazgos. La conclusión sería: presenta lesiones traumáticas recientes en la región genital. Pero si ya presenta desgarros, ahí sí podemos colocar: presenta signos de descoloración, que es la reciente, o puede ser antiguo. Desgarro completo reciente a horas 12 en un himen bilabiado. Hay una ligera equimosis, infiltrado hemorrágico y algo de tumefacción. Aquí, por ejemplo, donde está la flecha, se ve claramente un desgarro completo reciente con infiltrado hemorrágico en el fondo, con tumefacción en los bordes. Este infiltrado hemorrágico. Entonces estamos frente a signos de desfloración reciente. Y acá, por ejemplo, tenemos los desgarros. Uno parcial, está aquí, ahora es 8, digamos, con bordes blanquecinos, y uno
completo a horas 5, donde vemos también el borde blanquecino. Un borde ya que está cicatrizado. En esta otra imagen, un desgarro completo, activo, a horas 6, también los bordes cicatrizados. Aquí ya no hay otras lesiones traumáticas iniciales, no hay complicación, no hay hemorragia. O sea, ya tiene más de ¿cuánto? 10 días, ¿no? Y en aquellas mujeres que han tenido partos vaginales, solamente quedan restos himeniales. A estos restos himeniales se les conocen como carúnculas mirtiformes, ¿no? Son los restos del himen postparto. A ver, repiten su pregunta. Estamos hablando de desgarros antiguos, ¿verdad? ¿Cómo se sabe si fue por una relación sexual o fue por una violación sexual? ¿A eso te refieres? Ese es tema que tiene que investigar. Nosotros le damos los hallazgos físicos. Nosotros consignamos la evidencia física del examen. Indicamos si hay desgarros o no hay desgarros. Entonces, el fiscal, como parte de su investigación, tendrá que ver la manifestación de la víctima, el examen psicológico y ver cómo todos esos elementos pues, le permiten o no sustentar su teoría del caso. Muchas veces en los casos de violación de larga data no se puede verificar, no se puede probar que haya sucedido. Cuando es reciente, se podría decir que en teoría no sucedió. ¿Cuáles son los errores frecuentes que ocurren en la evaluación médico-legal de las víctimas por delitos contra la integridad sexual? Uno de los más frecuentes, y hemos mencionado hace un momento, es confundir un desgarro antiguo, incompleto, con una escotadura. Pero ya sabemos cuáles son las diferencias. Otro error frecuente es realizar un mal diagnóstico de himen complaciente. Confundir un himen complaciente con un himen virgen, íntegro o intacto. Hay la virginidad anatómica que se da por la integridad del himen, pero la virginidad anatómica no significa que no se pueda haber llevado a cabo un acto sexual, una penetración, ¿verdad? Porque tenemos el himen complaciente o dilatable y el himen dilatado, que por sus características permiten la penetración sin necesidad de romperse. Entonces hay que realizar una correcta evaluación de ese tipo de himenes para no confundir. Por ejemplo, si yo tengo un himen dilatable o complaciente, supuestamente complaciente, pero cuyo orificio himenial pues no me queda del todo claro, lo mido, parece que tuviera 2.5, pero no estoy del todo convencido, ¿qué hago? ¿Listo? Hago la maniobra bidigital. Coloco la punta de mis dos dedos, índice y medio, en el orificio himenial e trato de introducir delicadamente los dos dedos para ver si hay resistencia a nivel nervioso. Si no hay resistencia, se trata de un himen. Pero si hay resistencia, entonces ya necesitamos. Se tiene que hacer de manera muy delicada, porque no voy a forzar, ¿no? Lógicamente, porque no puedo. Eso sería un problema. ¿Qué otro error frecuente? Confundir los hallazgos entre un desgarro antiguo y un desgarro reciente, pero eso no tendría por qué confundirse.
Porque ya sabemos que el desgarro reciente va acompañado de infiltrado hemorrágico, de tubefación, de equimos, de erosión, de congestión. Mientras que el desgarro antiguo solamente son los bordes cicatrizados, bordes de la lesión. Otro error frecuente, y lo mencionamos hace un momento, no buscar signos simeniales o vulvares que indiquen tentativa de penetración. ¿Cuáles son estos signos que nos indiquen tentativa de penetración? Equimos en dónde? Labios menores, cara interna. ¿Dónde más? Cara anterior o inferior del himen. El himen puede estar íntegro, pero puede haber equimosis. Entonces, ahí hubo un elemento contuso que hizo percusión sobre esa zona, causando la equimosis. O puede haber presionado también. Pero el himen se aparece íntegro. Pero estamos encontrando signos ahí de tentativa, ¿no? Y otro no frecuente es realizar una conclusión médico-legal cercana. Por ejemplo, colocar esta de un desgarro reciente, siendo o teniendo todas las características del desgarro antiguo. Pero eso en realidad pues, no suele ocurrir. Y si ocurre, que hay que pensar algo distinto, sospechoso por el tema. A ver, el himen complaciente, ya hemos hablado del himen complaciente. La característica es que tiene una capacidad elástica de la orla, ¿no? Que sobrepasa lo considerado normal. Esa capacidad elástica es lo que permite la penetración sin necesidad de romperse. El himen complaciente te indica una virginidad anatómica, pero no puedes afirmar si hubo o no hubo penetración. Porque debido a sus características, la penetración se puede dar sin necesidad de romperse. La orla lineal. Otro tipo de himenes. Himen coraliforme. Pero no se ve bien, aquí en la computadora se ve. Tiene unas, se podría decir, unos pequeños lóbulos a manera de coliflor. El himen complaciente típico, o también denominado dilatable. ¿Por qué dilatable? Porque antes de realizar la maniobra de las riendas, lo vamos a ver aquí. No se aprecia completamente la amplitud del orificio, pero luego de realizada la maniobra de las riendas, podemos ver claramente cómo ese orificio lineal se va distendiendo o dilatando. Veremos nuevamente cómo conforme se va haciendo la maniobra de las riendas, el orificio perineal cada vez se va haciendo más y más amplio. Y nunca olviden, más de 2.5 centímetros de diámetro. Bueno, luego de haber realizado el examen médico legal de nuestra presunta víctima de delito contra la integridad sexual, recuerden que hemos examinado no solamente el área genital, sino también el área paragenital y extragenital. Entonces, nosotros debemos de emitir nuestras conclusiones en base a lo que hemos encontrado. Si hemos encontrado desgarros recientes, ¿cuál será nuestra conclusión? Presenta signos de desfloración reciente o presenta desfloración reciente. Si encontramos desgarros antiguos, presenta signos de desfloración antigua. Si encontramos desgarros antiguos y además lesiones recientes, ¿podrá ver eso? Claro, una persona que ya ha tenido relaciones sexuales o tiene una vida sexual activa, pero que ha sido forzada con suma violencia o existiendo una desproporción anatómica o con algún objeto que pues es demasiado grande, por así decirlo,
en el himen previamente desgarrado que presenta el desgarros antiguos, puede también generarse lesiones traumáticas recientes. Y no solamente en el himen, sino también en la zona de la vulva, ¿no? Por eso, la conclusión será en ese caso, presenta signos de deformación antigua con lesiones recientes. Si presenta himen complaciente, sin lesiones, se colocará simplemente presenta himen complaciente. Pero también puede tener himen complaciente con desfloración reciente. Pero si dijimos que el himen no se desflora, entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Cómo se dará esa situación? Himen complaciente con lesión o con desfloración reciente. Porque el objeto introducido a través de ese himen complaciente sobrepasa la capacidad elástica. Entonces no estamos hablando del miembro viril, sino de cualquier otra parte del cuerpo u elemento u objeto que pueda ser introducido por esa. ¿Son casos raros? Pero puede haber himen complaciente con lesiones recientes, que no sean desgarros, claro. Tiene el himen complaciente íntegro, pero hubo mucha violencia, puede haber equimosis en el introito vaginal, puede haber equimosis en la orla himenial, ¿no? De un himen complaciente. Puede haber himen complaciente con lesiones antiguas, también puede haber cicatrices, ¿no? Que esté alrededor del himen complaciente. Si solamente encontramos carúnculas multiformes, ¿cuál será la conclusión? Presenta signos de parto vaginal, que puede ser reciente o puede ser antiguo. Y aquí también hay una conclusión que es válida y se suele utilizar a veces cuando la persona no permite que se le realice el examen, porque ya hemos dicho que no se le puede obligar, ¿no? Y esto sucede frecuentemente en aquellas adolescentes, muchachas jóvenes que a veces escapan con el enamorado y la mamá va y pone la denuncia, ¿no? Porque el enamorado muchas veces es, a ver, tiene la muchacha 14, 15, 16 años y el muchacho tiene 19, 20, ¿no? Entonces escapa con el enamorado, no es la primera vez, va la mamá, pone la denuncia. Al momento que la policía traslada a la menor a medicina legal, hay que pedirle la autorización, ¿no? Para que firme el consentimiento informado. Y la menor se niega, no desea, porque le encara muchas veces a la mamá y le dice, tú sabes que es mi enamorado, y hemos tenido varios casos de eso. Entonces, ¿qué hacer en esos casos? ¿Se le puede obligar? No se le puede obligar. Simplemente no permite el examen. Bueno, el colposcopio es un equipo con el cual se cuenta, pero que no usamos habitualmente. La característica del colposcopio es que te permite ver con aumento algunas lesiones que tal vez a simple vista las puedas encontrar. Y además te permite grabar, filmar, ¿no? Los hallazgos del examen. La toma de muestras que se va a realizar en este tipo de examen corresponde a muestras para exámenes biológicos. Con un hisopo se va, que el himen está desgarrado, se trata de un himen complaciente, se va a tomar muestra del fondo vaginal con movimientos rotativos del hisopo. Entonces se toma la muestra. Si el himen no está desgarrado y no se trata de un himen complaciente, ¿habrá que introducirlo? No, se toma del vestíbulo, de la parte externa. ¿Okay? La presencia de un solo espermatozoide es un resultado positivo que nos indica cópula o coito vaginal. Lo ideal es que la muestra sea tomada hasta 72 horas después del producido el hecho. Eso es lo ideal. Excepcionalmente hasta 96 horas. Pero mientras más tiempo pasa, hay menos posibilidades de eliminar. ¿Okay?
Ahora, ¿dónde permanecen más tiempo los espermatozoides? A nivel de cervix, en las criptas, en el epitelio cervical. Y para tomar muestras de esa zona, se debe utilizar un espejo para poder visualizar y llegar con el hisopo hasta esa zona, introducirlo por el orificio cervical y tomar la muestra. Precisamente debe ser. Ahora los espejos son descartables, ¿no? Ok, con eso concluimos la parte que corresponde a la evaluación. Ahora vamos a hablar acerca de la evaluación de la región anal. Recordamos un poco lo que habíamos mencionado en la clase anterior, que cuando hablamos del área genital, esta comprende genitales externos, perineo y región anorrectal. Estas estructuras anatómicas forman parte del área genital y forman parte importante en la evaluación de los delitos contra la integridad sexual. Pero para hablar acerca de la evaluación de la región anal o anorrectal, debemos de recordar un poco de la anatomía de esa zona. La región anal está constituida por dos esfínteres, ¿verdad? Uno externo y otro interno. Los esfínteres tienen un tono que permite que esa región permanezca cerrada, porque si no tuviera ese tono, ¿qué pasaría? Las heces. Pero ahora, ¿cuál de los dos esfínteres es el que de manera voluntaria permite contener el paso de las heces? ¿El externo o el interno? Externo por aquí, interno por acá. Externo nuevamente. ¿Quién gana? ¿Por qué el externo? ¿Por qué? Cuando decimos simpático, estamos hablando del sistema nervioso neurovegetativo. ¿Y el neurovegetativo es voluntario o involuntario? Involuntario. Y si algo es involuntario, tú no lo puedes controlar. Si no lo puedes controlar, pues va a salir. El externo, sí, pero ¿por qué? Está conformado por músculo estriado esquelético, que es músculo voluntario. Mientras que el interno está conformado por músculo liso involuntario. ¿Ok? Entonces, lo que estamos observando aquí es el recto y el canal anal, ¿no? Ambos forman la parte terminal del tubo digestivo. Tienen una forma, una morfología fusiforme. ¿Qué quiere decir? Más ensanchado en la parte media y más adelgazado en sus extremos. La mucosa del recto, ¿no?, va a formar unos pliegues, ¿no?, que se conocen como pliegues semilunares o también llamados válvulas o válvulas de Houston. Entonces, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve las válvulas de Houston? Busca ese lugar para contener el paso de las heces, ¿no? Ahí tenemos la ampolla bucal. La mucosa del recto está formada por un epitelio cilíndrico simple, mientras que la mucosa del ano es un epitelio plano, estratigizado, no queratinizado.
El límite entre la mucosa del recto y la mucosa del ano está dado por la famosa línea dental. Tenemos una serie de columnas que son proyecciones de la mucosa anal hacia la mucosa rectal y estas se interdigitan dando la apariencia de dientes. Por eso se llama línea dental. ¿Okay? Vamos a encontrar también plexos venosos, plexos hemorroidales internos y plexos hemorroidales. Y los dos esfínteres que hemos mencionado, el esfínter anal interno, colorizo, involuntario, y el esfínter anal externo, el músculo estriado léxico voluntario, y el ojo permite contener la salida de las heces. Si uno está muy urgido, ¿no? Ya quiere evacuar, ¿está en la capacidad de poder contenerlos, encontrar un baño? Pues, gracias al esfínter anal externo. Porque si no fuera voluntario, fuera como el pato come y con las mismas evacúa. ¿Cuál es la técnica para evaluar la región anal tanto en el varón como en la mujer? La posición en la cual se suele colocar la más adecuada es la posición genupectoral, o también llamada posición de la plegaria maometana, donde, como pueden ver en la imagen, se coloca a la persona sobre sus rodillas con las extremidades superiores flexionadas y el pecho apoyado sobre la cabeza. Eso va a permitir levantar los glúteos, ¿no? Cuando se realiza la maniobra de separación glútea, pues expone perfectamente la región. La posición de Sims ya la hemos mencionado también para la evaluación del área genital. ¿Cuándo? ¿En qué pacientes? Aquellos pacientes que tienen algún trastorno hormonal neurológico que no les permite movilizar las extremidades inferiores. Por lo tanto, no pueden mantener una posición genupectoral. Ahora, hay otra forma también de poder evaluar en la región anal, inmediatamente después de la evaluación de la región genital, sin necesidad de voltear a la persona. Esa es la posición de flexión de las extremidades inferiores sobre el abdomen. Cuando se examina la zona anal, normalmente, estando la persona en reposo, se va a encontrar el orificio anal cerrado en forma de una hendidura anteroposterior. Y alrededor, como pueden ver en la imagen, va a haber una serie de pliegues cutáneos de distribución simétrica, que se denominan los pliegues radiados. Ahora, estos pliegues sufren modificaciones, alteraciones, producto del coito anual, sea reciente o sensitivo, generando signos que nos van a poder permitir identificar si estamos frente a un acto contra natura reciente o a un acto contra natura. Una vez colocado el paciente o la paciente en la posición genupectoral, vamos a colocar las palmas de las manos sobre los glúteos, ¿no? Haciendo una ligera separación que permita exponer la región anal. Podemos ayudarnos con los dedos. Entonces, colocamos las palmas de los glúteos, traccionamos despacio hacia los lados y nos podemos ayudar con los dedos para poder delimitar mejor el área a examinar. Una vez que tenemos el área expuesta,
¿qué vamos a buscar? ¿Una rueda de bicicleta? Esta imagen se utiliza para hacer una comparación, ¿no? Como tenemos acá el orificio venial y los pliegues cutáneos radiados se parecen a rayos de la bicicleta en su distribución. Entonces, ¿qué vamos a examinar en la región anal? Primero, la forma. Puede tener una forma circular, una forma oval, infundiforme. Puede tener, normalmente lo más habitual es de una hendidura cerrada ante lo posterior. Hay que ver el tono, si es un ano que está hipertónico, eutónico o hipotónico. La hipotonía anal puede relacionarse con un acto contra natura antiguo o reciente. Y la hipertonía o el espasmo anal se puede relacionar con un acto contra natura muy reciente. Hay que ver la elasticidad del ano también, la capacidad de extensión que tiene. El tono para ser evaluado se ve de manera muy rápida cuando se logra exponer, practicar la maniobra, se logra exponer el ano, vemos cómo hace este movimiento. Si hace eso de manera refleja e inmediata, tiene un buen tono. Pero si hace esto, se cierra con fuerza, estamos frente a un ano hipotónico. Pero si en lugar de hacer esto, comienza a abrirse, estamos frente a un ano hipotónico. Bueno, pero es necesario que lo vean porque video de el diámetro del orificio anal. Se dice que una dilatación mayor de 0,5 centímetros, ante una dilatación mayor de 0,5 centímetros de diámetro, se debe de sospechar de maniobras sexuales a nivel anal. Normalmente tiene que estar cerrado. Pero si ya vemos una pequeña luz que atraviesa ese orificio, no es un túnel, se llama así, es una luz. Porque está en medio de una estructura acumulada. Así como la luz tracheal, la luz de tiro, el lumen, se llama. Ahora, se dice que una dilatación mayor a 2 centímetros es sospecha de abuso. Bueno, el tema de las medidas es algo bastante controvertido, ¿no? Que en la actualidad no está manejada así a rajatabla, porque son muchos factores los que se tienen que tener en cuenta y una combinación de hallazgos para poder tener un diagnóstico de certeza de acto contra natura. Entonces, no solamente nos vamos a basar en el diámetro, no solamente nos vamos a basar en el fondo, sino también hay que examinar los pliegues perianales. Los pliegues perianales son pliegues cutáneos que se distribuyen de manera simétrica alrededor del orificio anal, ¿no? Pero ¿qué es lo que sucede cuando ocurre un acto contra natura reciente? Pueden haber rasuras, desgarros, pueden haber edema, tumefacción de los pliegues perianales, lo que condiciona borramiento de los pliegues perianales por tumefacción. Mientras que en el acto contra natura antiguo va a haber también borramiento, pero por aplanamiento, no por desgaste. Entonces, normalmente en el examen no tendríamos que ver la línea dentada, ¿no? Si nosotros permanecemos mucho tiempo separando los glúteos, lógicamente el esfínter anal que va a relajar, se va a fracturar enorme.
Por eso no es recomendable pues, permanecer mucho tiempo con el examen, porque se puede dar malas interpretaciones de los hallazgos. El examen es rápido y puntual. Y tú permaneces ahí 15, 20, 25 segundos mirándole, dándole forma, interaccionando, lógicamente poco a poco se va a ir. Ahora, si en la ampolla rectal hay heces fecales que no le llame la atención, que va a haber un orificio amplio. Y eso no significa que haya habido una homosexual, sino es la presencia de las heces fecales lo que genera que ese ano se dilate. ¿Qué es lo que puedo encontrar en el examen de la región anal en relación a las lesiones? Ojo, no siempre va a haber lesiones a pesar de que haya habido un acto contra natura, puede ser que no queden lesiones. ¿Por qué? Depende de las condiciones en las cuales se dé el acto. Si la penetración fue de manera suave, delicada, consentida por el individuo, con uso de lubricante, lógicamente, lesiones no va a quedar. El ano tiene una gran capacidad de distensión, pero lógicamente si la penetración se da de manera brusca, es ahí cuando sí quedan lesiones. ¿No? ¿Cuáles son los signos de coito contra natura reciente? Una vez que encontramos distintos signos o hallazgos, vamos a describir su localización de manera similar a como se hacía en el INE, teniendo en cuenta el cuadrante horario de la casaca, la carátula del reloj, para indicar, por ejemplo, si hay desgarros, si hay fisuras, a qué hora, si hay borramiento de pliegues, de qué hora a qué hora, si hay borramiento de pliegues. Si hay alguna otra lesión, podemos referenciarlo de manera correcta utilizando el cuadrante, ¿no? Entonces, ok, hemos dicho, hay que evaluar todo. En el acto contra natura reciente puede haber hipotonicidad, puede ser un ano hipotónico, que conforme voy separando los glúteos, el orificio se va haciendo cada vez más grande. O puede ser un ano con espasmo, por una respuesta refleja, cuando es muy reciente el acto. Entonces, una vez que le retiran el elemento penetrante del ano, el ano automáticamente desaparece. Pero luego, pasados unos minutos, volvemos a... Por eso puede ser que haya o hipotonía o espasmo. Desgarros triangulares, muy frecuente, ahora 6, a nivel de los pliegues perianales, en forma triangular con base hacia afuera y vértice apuntando hacia el orificio. Ese es un desgarro que me indica que se ha producido de fuera hacia adentro. El desgarro que puede producirse, por ejemplo, en el estreñimiento, no tiene esa forma. Pero el desgarro que se produce en el acto contra natura, sí. Por eso que la base va orientada hacia afuera y el vértice hacia el orificio, ¿verdad? Como la cabeza de una flecha. Puede haber otro tipo de desgarros en los pliegues anales, puede haber un desgarro recto perineal. Esto generalmente se ve en niñas o niños pequeños, cuando han sido abusados por adultos por un tema de desproporción anatómica, ¿no? Donde la penetración implica pues daños severos a nivel de la región anal, de la zona. Y también vamos a encontrar hemorragia,
y otros signos vitales perilesionales, como cuáles: intimos, estupefacción, hemorragia. Todo ello podemos encontrar como signo de coito contra natura recia. ¿Qué tenemos por aquí? Ese sería la fisuras en hipotonía del esfínter. Vemos que no está completamente cerrado. Hay una luz. Y vemos. Y acá no se puede ver en la imagen, pero acá ahora sí. Hay dos fisuras a nivel de los pliegues perianales. En este, sobre todo, la base está hacia afuera de forma triangular y el vértice hacia adentro. Los pliegues perianales son simétricos, están presentes, no hay borramiento. Y observen, vemos otras fisuras anales. Y observen este ano. ¿Qué les llama la atención? ¿Tendrá una forma típica? ¿Será un ano normal? No. Aquí vamos a ver primero, el orificio es irregular. Hay una luz bien manifiesta en el espacio, no cierra completamente. Están las fisuras. Y la forma, pues, es una forma irregular. ¿Por qué se habrá producido, por qué se habrá generado esa forma de ano? Porque ha habido ruptura de las fibras musculares circulares del esfínter anal. Por eso que ha perdido su forma natural. Bueno, esto es un miembro complacente y acá hay una fisura anoperineal que se sitúa. ¿Cuáles son los signos de coito contra natura antiguo? Bueno, lo primero que vamos a buscar ahí son cicatrices. Cicatrices de desgarros que fueron generados ya hace un tiempo atrás. Entonces, cicatrices que pueden ser lineales, pueden ser en banda, pueden ser en franja, y siempre siguiendo el trayecto de los pliegues perianales. Tiene que estar ubicada en las cicatrices. Hipotonía anal, asimetría y borramiento de pliegues, pero este borramiento de pliegues por aplanamiento. En el coito contra natura reciente era por tumefacción. En el antiguo es por aplanamiento o desgaste. Puede haber elongamiento o estiramiento de la piel perianal, pueden haber repliegues o plicomas, puede haber un rodete fibroso. Eso es cuando el acto contra natura se produce de forma reiterada, de forma como un anillo blanquecino alrededor del orificio, ¿verdad? Que es el rodete fibroso. Y puede haber también signos de enfermedades venéreas, de la piel, venéreas, ¿no? Como por ejemplo el condiloma combinado. Entonces ahí pueden ver algo marcadamente hipotónico. Es la forma de un fundíbulo, por eso se llama también algo uniforme. Y observen que apenas se está separando los glúteos en el examinador. Se apertura un ano con un diámetro bastante considerable. Entonces no hay esa respuesta que les había mencionado, ¿no? La respuesta a la separación de los glúteos es que el ano se cierra. Pero si en lugar de cerrarse se abre, estamos frente a un ano hipotónico. Aquí vemos los pliegues perianales
un ano completamente cerrado, con pliegues perianales simétricos conservados. Esta zona que vemos aquí, que si está en posición genopectoral sería horas 12, es normal que no haya. No vayan a pensar que el borramiento, aclaramiento, no. En esta zona es normal. Entre horas 11 y horas 1 aproximadamente es la zona que realmente carece de. Borramiento de piel. Bueno, ahora sí, entre las flechas verdes hay una zona donde los pliegues se han borrado. Para poder indicar su localización de manera correcta, debemos indicar, de acuerdo al cuadrante horario, entre qué hora y qué hora es el borramiento de pliegues. En este caso sería entre horas, vamos, 1 y 2. Solamente un repliegue cutáneo que se denomina plicoma. Ojo que para determinar si existe o no signos de alta contractura, lo que tenemos que hacer es integrar todos los signos. Un signo por sí solo no es suficiente. Hay criterios mayores y hay criterios menores. Entonces, la presencia de estos criterios son los que nos van a indicar, ¿no?, si corresponde o no indicar que se trata de un acto de contractura de parte de los signos encontrados. Aquí tenemos un cuadro comparativo que nos indica cuáles son los signos de coito contra natura reciente y los signos de coito contra natura. En el coito contra natura reciente, presencia de fisura o de desgarro reciente, borramiento parcial de pliegues perianales por tumefacción o edema, presencia de hipotonía o presencia de espasmo, presencia de signos vitales perilesionales, como hemorragia, pino, inflamación, edema, y presencia de lesiones